Pedro empujó la puerta de la oficina con demasiada fuerza, no por descuido, sino porque había recorrido todo el pasillo tratando de controlar la irritación que había ido creciendo desde la noche anterior. El estudio lo había llamado con urgencia, sin dar explicaciones, y la última vez que eso había sucedido, intentaron cambiar su repertorio para acercarlo artificialmente al modelo Negrete. Temía otra maniobra. El productor, un hombre de gestos mínimos y traje ajustado con precisión casi militar, no mostró sorpresa por la entrada brusca. Solo levantó la barbilla, indicando la silla frente a él. «Siéntate, Pedro. Tenemos algo importante que tratar». Pedro permaneció de pie. «Dígalo de una vez». El productor sacó un maletín de cuero y lo abrió con una lentitud estudiada, como quien controla no solo el momento, sino también el destino del otro. La empresa ha decidido que es hora de preparar una transición. Deslizó un contrato doblado sobre la mesa. El país ama a Jorge Negrete, pero tenemos que mirar hacia el futuro. Y el futuro eres tú. Pedro fijó la mirada en el papel, pero no lo tocó. Algo en el tono, en el brillo calculado de los ojos del hombre, le dio la sensación de que no se trataba de un cumplido, sino de una trampa sofisticada. ¿Transición de qué, exactamente?, preguntó. De la imagen del galán nacional, de la masculinidad del cine, de la voz que representa a México dentro y fuera de la pantalla. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. En términos directos, necesitamos a alguien preparado para suceder a Jorge Negrete. La palabra «suceder» resonó como un golpe. No era una rivalidad común, era una invitación a traicionar a un símbolo vivo. El aire pareció más estrecho, y el tic nervioso de Pedro, tamborilear con los dedos, comenzó a marcar un ritmo seco en la mesa. «Negrete todavía está en la cima», dijo Pedro, controlando el impulso de levantar la voz. «Respeto al hombre, respeto lo que significa para el público». «El público quiere novedad», replicó el productor, impaciente. «Y tú tienes lo que él no tiene: juventud, espontaneidad, una voz que conmueve en lugar de intimidar. Si aceptas esta dirección, moldearemos tus próximas películas para ocupar exactamente el espacio que él dejará». Pedro entonces levantó la mirada y el silencio cambió. Había allí un brillo firme, no de rebeldía, sino de carácter. «No estoy aquí para ocupar el lugar de nadie, mucho menos el de un hombre que nos abrió las puertas a todos». El productor suspiró, como quien se enfrenta a un obstáculo previsible. «Pedro, esto es solo el mercado. No es nada personal. Todos somos sustituibles». Pedro respiró hondo. La frase «todos son reemplazables» le impactó como una declaración de guerra, no contra Negrete, sino contra la propia dignidad del artista. Cogió el contrato entre dos dedos, sin abrirlo, y lo devolvió con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. «Si quieren una copia, busquen a otra persona». La pausa fue larga, estratégica. «Si quieren a Pedro Infante, entonces hablamos, pero no voy a pisotear a nadie para subir un peldaño». El productor frunció el ceño. «¿Está rechazando el mayor impulso de su carrera?» «Estoy rechazando ser un títere». El tono era sereno, pero ineludible. El silencio que siguió fue incómodo, casi físico. Afuera se oían ecos lejanos de pasos, máquinas de rodillo, risas de estudio. Dentro de la sala, solo dos hombres medían fuerzas, uno por ambición, otro por integridad. El productor finalmente habló. «Sabes que tu actitud puede complicar las próximas negociaciones. Al estudio no le gusta quien dice no». Pedro se ajustó el sombrero, no por vanidad, sino para zanjar el asunto. «El público tiene derecho a aceptarme o rechazarme. Pero no voy a ganar nada siendo el hombre que derribó a Jorge Negrete. Eso no lo soporto». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta.
Antes de salir, oyó la voz del productor. «Estás cometiendo un error histórico». Pedro no se volvió. Quizás. O quizás el error sea creer que una leyenda puede ser sustituida por un contrato. La puerta se cerró con firmeza. En el estrecho pasillo, Pedro soltó el aire que había estado conteniendo desde el principio. Sabía que enfrentaría consecuencias. Sabía que acababa de declarar, sin querer, una posición política dentro de una de las industrias más poderosas del país. Pero también sabía que, en ese instante, había elegido quién sería y quién nunca sería ante México. Y fue esa elección simple, casi impulsiva, la que comenzó a atraer miradas, rumores y tensiones que pronto se extenderían entre bastidores como chispas, a punto de incendiar algo mucho más grande. La leyenda, aunque él no lo sabía, comenzaba allí. Los rumores comenzaron tímidamente, como siempre ocurre cuando la verdad asusta más que la mentira. Un asistente de producción comentó, casi sin querer, que Pedro Infante había rechazado un contrato de oro. Otro, más atrevido, añadió que el estudio había intentado ponerlo en el trono de Jorge Negrete, y que Pedro, al escuchar la propuesta, se había enfurecido. En pocas horas, lo que era un susurro se convirtió en una corriente eléctrica que recorría los pasillos, las cabinas de sonido, los camerinos, las oficinas de los guionistas e incluso la portería, donde el portero repetía con autoridad: «Fue por honor», dicen, «por honor». Pedro notó el cambio en el ambiente en cuanto entró en los estudios esa mañana. Los técnicos que normalmente bromeaban con él ahora intercambiaban miradas discretas. Un operador de cámara, que nunca se quitaba el cigarrillo de la boca, dejó de fumar solo para susurrarle algo a su compañero. Incluso la chica de los fichajes de vestuario, tímida y siempre cordial, lo miró con curiosidad abierta, como si no viera al actor, sino al protagonista de una historia prohibida. En el camerino, Pedro dejó la guitarra sobre el sillón. El silencio parecía más pesado que los focos apagados. Respiró hondo, un hábito que había adquirido para alejar la ansiedad antes de las filmaciones. Pero no estaba nervioso por el guión. Estaba tratando de comprender la magnitud de la ola que se estaba formando detrás de él. El primero en entrar fue Toño, un músico de confianza, amigo desde los tiempos de las actuaciones en modestos bares de Sinaloa. «Dicen que te enfrentaste a los jefes», anunció sin rodeos. Pedro sonrió con la boca. «Solo dije la verdad, nada más». «Pues la verdad se ha incendiado», respondió Toño, acercando una silla. «Dicen que te negaste a ser el sustituto de Negrete, que eso es cosa de un hombre que sabe quién es». Pedro cerró los ojos por un instante. «Sustituto», murmuró. «Como si pudiéramos cambiar una leyenda por otra. Así, por contrato». Toño se inclinó y le dijo en voz baja: «Pedro, ten cuidado. Los estudios no perdonan a quien desafía su lógica. Su orgullo está hecho de dinero, no de honor». Antes de que Pedro respondiera, la puerta se abrió de nuevo. Ahora era Carmela, una influyente locutora de radio y amiga sincera, siempre con un bloc de notas en la mano. «Te has convertido en noticia sin decir una palabra», le avisó. «Me han llamado 5 veces para pedirme una entrevista. Quieren tu versión». «Mi versión no cambia», dijo Pedro. «No voy a subir pisando a nadie». «Eso está muy bien», reconoció Carmela. «Pero es peligroso. Quieren convertir esto en una disputa pública. Y al público». «Ah, al público le encantan las peleas que no existen». Pedro se acercó al espejo y observó el reflejo de su rostro. No era el galán que todos describían, era solo un hombre común, moldeado por el trabajo duro y las noches de serenatas. Pensó en Jorge Negrete, el uniforme impecable, la postura altiva, la imponencia natural que dominaba cualquier ambiente. Sabía que los estudios siempre intentaban enfrentarlos
como si fueran boxeadores antes del gran combate. ¿Jorge lo sabe?, preguntó finalmente. Carmela ordenó los papeles. Lo sabe. Dicen que escuchó la historia y no se enfadó. Al contrario. Dicen que incluso elogió su postura. Pedro se ríe, incrédulo. Negrete no elogia a nadie así, sin más. Quizás porque no es gratis, sugirió ella. Quizás vio en ti algo que el estudio no vio. Un hombre que no acepta que lo utilicen. La conversación fue interrumpida por una llamada urgente de la producción. Querían que Pedro grabara una escena para las pruebas. No formaba parte del calendario, no había rodaje ese día, lo que olía a maniobra. Aún así, se dirigió al plató. El equipo lo observaba con inusual atención, como si cada uno de sus gestos tuviera un significado político. Se encendió la luz principal, deslumbrante. El director, siempre ruidoso, estaba demasiado callado. «Necesitamos probar un nuevo enfoque para tu personaje», explicó, señalando un vestuario claramente inspirado en Jorge Negrete. Charro impecable, botones plateados, espuelas relucientes. Pedro no tocó la ropa. «Este no es mi personaje. Es el personaje de otro hombre». El director suspiró. «Pedro, no me obligues a discutir órdenes que vienen de arriba. No me pongo eso». La frase salió sin vacilar. El director frunció el ceño. Los técnicos dejaron de trabajar. La tensión era tan densa que parecía llenar el aire. «Si sigues negándote», dijo el director, «te quemarás». Pedro hizo una breve pausa, pensando en lo que realmente estaba en juego. Contratos, carrera, una popularidad demasiado grande como para ser ignorada, pero lo suficientemente frágil como para perderse en una maniobra estatal o empresarial. También pensó en sus orígenes, los talleres donde había trabajado como aprendiz, los escenarios improvisados, el respeto ganado nota a nota. «Prefiero quemarme siendo yo mismo», respondió, «que brillar siendo la sombra de otro». Fue entonces cuando uno de los técnicos, un hombre mayor, de manos callosas, que trabajaba en estudios desde antes de la primera aparición de Negrete, murmuró lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «Este no se doblega. Este sí que ha nacido para quedarse». La frase corrió por el plató como un rumor definitivo. La discusión terminó ahí. La prueba fue cancelada. Pero la semilla ya estaba plantada. Pedro ya no era solo un actor prometedor. Ahora era un símbolo de resistencia silenciosa contra el control absoluto de los estudios. Al final del día, en la puerta de salida, un grupo de fans lo esperaba con cuadernos, flores y preguntas ansiosas. Una mujer, emocionada, le tomó la mano. «¿Es cierto lo que dicen? ¿Que usted defendió a Negrete?» Pedro sonrió con sencillez. «He defendido lo que es justo, señora. Solo eso». La mujer asintió, como si eso bastara para crear una leyenda. Mientras cruzaba la calle hacia el coche, Pedro sintió, no felicidad, ni orgullo, sino una extraña anticipación. Algo se movía en las entrañas del cine mexicano. Algo grande. Y por primera vez, se dio cuenta de que ya no podía controlar el rumbo de esa historia. Ya no era solo un personaje, era una causa, era una chispa. Y las chispas, lo sabía, nunca terminan donde comienzan. La noche en Guadalajara parecía tragarse los sonidos, como si el mundo entero esperara algo antes de volver a respirar. Pedro caminaba bajo letreros apagados, guiado solo por una dirección escrita en un papel doblado 2 veces. No había una invitación formal, solo un mensaje entregado por un amigo en común. «Jorge quiere hablar contigo. Hoy. Discreto». El lugar indicado era un antiguo palenque, olvidado por los artistas de renombre. Un lugar que sobrevivía por costumbre, no por prestigio. El portero, un señor con un bigote espeso, reconoció a Pedro sin sorpresa, como si ya lo estuviera esperando,
y solo abrió el paso lateral con un breve gesto. Pedro entró, sintiendo el presentimiento de un encuentro que podría cambiar toda su trayectoria, para bien o para mal. En el interior, la luz era tenue, ámbar, proyectada solo sobre un pequeño círculo de arena. Las gradas vacías amplificaban el silencio. Un músico afinaba una guitarra en un rincón. Otro tocaba un trompeta con pereza. Pero el centro de la sala estaba dominado por una figura sentada en la sombra, con un sombrero de ala ancha, postura erguida y un cigarro apagado en la mano. No hacía falta presentarlo. Jorge Negrete levantó la cara y sus ojos se encontraron con los de Pedro con una intensidad que hizo que el aire pareciera más denso. «Has venido», dijo Negrete, como quien confirma una apuesta. Pedro dio unos pasos, sin apartar la mirada. El mensaje decía que era importante. «Sí», respondió Jorge. «Para nosotros dos». Había algo en su voz. No era arrogancia ni amabilidad. Era respeto mezclado con un tipo de curiosidad que solo los hombres acostumbrados a estar en la cima conocen al observar a quienes están ascendiendo demasiado rápido. Pedro se detuvo a pocos metros. «Si se trata del rumor». «No es un rumor», interrumpió Negrete. «Me enteré de que rechazaste el contrato, y lo rechazaste por mí». Pedro respiró hondo. «Lo rechacé porque no acepto ganar un puesto derribando a otro hombre, y menos aún a alguien que representa tanto al país». Por un instante, Pedro pensó que Jorge respondería con ironía, pero el fumador más famoso de México apartó el cigarro y sonrió. Una sonrisa breve, pero sincera. «Por fin», dijo, «alguien que ve más allá de la vanidad de los estudios». El comentario desconcertó a Pedro. Esperaba una reprimenda, desdén, tal vez hostilidad velada. No eso. Negrete se levantó lentamente. Cada uno de sus gestos tenía peso, como si su cuerpo cargara tanta historia como autoridad. Caminó hasta el centro de la arena y se quitó el sombrero, dejándolo colgado del brazo. «¿Sabes por qué los estudios intentan enfrentarnos entre nosotros?», preguntó. «Porque es fácil controlar a los rivales. Lo difícil es lidiar con dos hombres que se respetan». Pedro se acercó, pero permaneció alerta. «No quiero guerra contigo, Jorge. Nunca la he querido». «Lo sé». Negrete señaló las gradas vacías. «He pasado años viendo a los jefes elegir quién brilla y quién cae. Ha sido así desde antes de mí. Pero tú eres diferente. Tienes algo que ellos aún no han dominado, autenticidad, y eso les asusta». La palabra autenticidad resonó como un diagnóstico preciso, algo que Pedro nunca había admitido en voz alta, pero que guiaba cada una de sus decisiones. El músico en la esquina, percibiendo el ambiente, tocó suavemente las cuerdas, como si anticipara el movimiento natural de la conversación. Negrete le hizo un gesto para que se detuviera. «Siéntate», pidió Jorge, señalando el banco de madera. Pedro se sentó. Negrete también. Las sombras los envolvían, dejando solo sus perfiles iluminados por una lámpara lejana. Era la primera vez que estaban cara a cara sin cámaras, sin micrófonos, sin público. Solo hombres. «Quiero ser claro», comenzó Jorge. «Nunca pedí que me sustituyeran. Nunca quise herederos. Mi lugar es mío. El suyo es suyo». Pedro asintió. «Yo tampoco he querido nunca su lugar». Negrete inclinó la cabeza, estudiándolo. «Pues es precisamente por eso por lo que te lo mereces. Tu propio lugar, quiero decir, no el mío». Se levantó de nuevo, firme. Caminó hasta el músico y cogió la guitarra. Volvió con el instrumento en la mano y se lo ofreció a Pedro. «Demuéstrale a México por qué no vendiste tu alma a los estudios». El gesto tomó a Pedro por sorpresa. «¿Aquí? ¿Ahora?» «Aquí y ahora», confirmó Negrete. «Sin luces, sin contrato, sin productores. Quiero escucharte a ti».
no lo que esperan de ti. Pedro aceptó la guitarra, sintiendo su peso familiar. Ajustó su postura, miró al vacío del palenque y tocó los primeros acordes de una vieja canción, una que cantaba antes de ser famoso, cuando aún era un niño, yendo de puerta en puerta. Su voz resonó redonda, sincera, sin necesidad de adornos. Negrete cerró los ojos y escuchó, realmente escuchó, como quien juzga no la técnica, sino el alma expuesta. Cuando Pedro terminó, el silencio no fue de juicio, sino de conclusión. Por eso, dijo Jorge finalmente, tienen miedo de ti. Pedro bajó la guitarra. ¿Y por eso querías verme? ¿Para decirme que soy una amenaza? No. Negrete dio un paso adelante y su tono pasó de la seriedad a la complicidad. Para decirte que no tienes que temerme, y que, si quieres, podemos enfrentarnos juntos a esta industria. La frase cayó como un rayo silencioso. Pedro no respondió de inmediato. Era mucho que asimilar. La amistad inesperada, el reconocimiento, la propuesta implícita de una alianza que el cine mexicano nunca había imaginado. Si nos unimos, continuó Jorge, no podrán controlar ni a ti ni a mí. Dos hombres libres. Nadie allá arriba puede soportar eso. Pedro finalmente sonrió, levemente, como quien encuentra una verdad guardada durante mucho tiempo. Entonces que así sea. Negrete extendió la mano. Pedro se la estrechó. El músico, en el rincón, volvió a tocar, esta vez una melodía suave, casi solemne. Y allí, en aquella arena vacía, con olor a madera antigua y polvo, dos gigantes de México sellaron algo más grande que un pacto profesional. Sellaron un cambio inevitable. Aquella noche nunca aparecería en los periódicos. Ningún fotógrafo registraría el momento, ninguna radio informaría del acuerdo silencioso, ningún estudio admitiría que había perdido el control. Pero todos los que estuvieron allí, los tres músicos, el portero, el anciano que se encargaba de la iluminación, llevarían consigo versiones de ese encuentro durante el resto de sus vidas. Y cada versión sería ligeramente diferente. Pero todas terminarían igual. Fue allí donde todo cambió. Al amanecer siguiente, incluso antes de que la ciudad despertara por completo, algo ya había cambiado en el ambiente de los estudios. No era una noticia difundida, ni un comunicado formal, sino la sensación, instintiva, subterránea, de que el juego de fuerzas era diferente. Los pasillos parecían más atentos, como si cada técnico, cada guionista, cada maquillador supiera que una pieza esencial había salido de su lugar durante la noche. Pedro llegó callado, con el sombrero bajo, tratando de actuar como si nada hubiera pasado en el palenque de Guadalajara. Pero la serenidad que lo acompañaba delataba que algo, dentro de él, había encontrado su eje. No era orgullo, era claridad. Sabía lo que ahora llevaba consigo, no solo su propio nombre, sino la promesa tácita de alianza con Jorge Negrete, aunque nadie más lo supiera en detalle. Nada más entrar, percibió un movimiento extraño en la recepción. Un mensajero corría de una oficina a otra con papeles en la mano. Los telefonistas intercambiaban mensajes a un ritmo anormalmente rápido. Los directores subían y bajaban las escaleras, tratando de aparentar tranquilidad, pero con ojos de quien tiene algo que ocultar. Se estaba formando una tormenta, y Pedro estaba en el centro de ella. Caminó hacia el camerino, pero antes de llegar a la puerta, fue interceptado por un asistente bajo, delgado y nervioso. «El productor quiere hablar contigo. Ahora mismo». Pedro levantó una ceja. «Siempre quiere hablar conmigo. Esta vez. Es diferente», murmuró el chico, casi susurrando, como si temiera que hubiera micrófonos invisibles. Pedro le dio las gracias y siguió por el estrecho pasillo hasta llegar a la sala acristalada donde le esperaba el productor. Al entrar, vio a otros 3 hombres, ejecutivos de alto rango,
todos con expresiones rígidas, las manos cruzadas y una pila de documentos esparcidos sobre la mesa. «Siéntese», ordenó el productor. Pedro permaneció de pie. «Me han dicho que su negativa ha dado lugar a interpretaciones erróneas», comenzó el hombre, con falsa calma. «Rumores que perjudican a la empresa». «Los rumores se alimentan del silencio», dijo Pedro. «Y yo no fui quien creó esta situación». El productor respiró hondo, irritado. «El estudio está siendo cuestionado por locutores, columnistas, incluso políticos. Todos preguntan si estamos planeando sustituir a Negrete por usted. Y, lo que es peor, preguntan si se negó por eso». «Lo rechacé porque no acepto que me manipulen», respondió Pedro con franqueza. «Y ustedes lo saben». Uno de los ejecutivos dio un golpe en la mesa. «No entiendes la gravedad de la situación. Tu actitud se está interpretando como un desafío a la autoridad de la empresa. ¿Se está viendo como?» Buscó la palabra «insurgencia». Pedro mantuvo el rostro sereno. «Solo dije no». «¿Desde cuándo decir no es insurrección?» El productor se inclinó en su silla. «Desde que te convertiste en el actor más popular de la empresa. Tu influencia es peligrosa. El público cree en ti. Y cuando un hombre como tú toma decisiones fuera de nuestro control, crea precedentes». Pedro sintió entonces la verdadera dimensión del problema. No se trataba de Negrete. No se trataba de contratos. Se trataba del miedo que sienten los poderosos cuando se dan cuenta de que el orden establecido puede derrumbarse por un gesto individual. «Quieren castigarme por no querer lo que nunca pedí», dijo Pedro. «Pero si esperan que me retracte, olvídenlo». «Nadie ha pedido que se retracte», interrumpió el productor. «Le pedimos colaboración». Abrió una carpeta y sacó un nuevo contrato, más grueso, repleto de cláusulas. «Este documento garantiza que permanecerás bajo supervisión artística. Repertorio, vestuario, imagen pública, entrevistas, estilo interpretativo. Todo será orientado por la compañía. A cambio, te garantizamos más papeles, mayor exposición y la tranquilidad de que seguirás en la cima». Pedro miró el contrato durante unos largos segundos. No era una propuesta, era una cadena. ¿Y si lo rechazo? Un silencio frío invadió la sala. El productor cruzó las manos. «Reconsideraremos tu permanencia. Quizás pausemos tus proyectos. Quizás archivemos nuevas películas. México es grande, Pedro. Pero el mercado, lo controlamos nosotros». La amenaza era clara, por fin dicha en voz alta. Pedro sintió un nudo en la garganta, no por miedo, sino por indignación. El recuerdo del encuentro con Negrete aquella noche volvió a su mente como un faro. Dos hombres libres. Nadie allá arriba puede soportar eso. Ahora lo entendía perfectamente. «¿Así que eso es?», dijo Pedro. «¿Quieren doblegarme? Queremos garantizar la estabilidad. Quieren garantizar la obediencia». Otro ejecutivo intervino. «Lo estás interpretando mal». «No», lo interrumpió Pedro con firmeza. «Lo estoy interpretando exactamente como es». Cogió el contrato, lo levantó y lo observó por un instante. Luego, sin prisa, lo volvió a dejar sobre la mesa. «No voy a firmar esto, ni hoy ni nunca». El productor se sonrojó. Uno de los ejecutivos murmuró un insulto en voz baja. Toda la sala pareció encogerse. «Estás cometiendo un suicidio profesional», dijo el productor. «Y no habrá vuelta atrás». Pedro hizo algo inesperado. Sonrió. Una sonrisa pequeña, casi triste, pero inquebrantable. «Si ser libre es suicidio, que así sea. Pero prefiero caer de pie que vivir de rodillas». Se dio la vuelta y se marchó antes de que recibieran autorización para expulsarlo.
Caminó por los pasillos bajo miradas atónitas. Algunos empleados se apartaron. Otros lo miraron con admiración velada. Un viejo iluminador, el mismo que días antes había murmurado que Pedro no se doblegaba, le tocó discretamente el hombro al pasar. «Te han convertido en enemigo», le dijo. «Pero la gente como nosotros sabe reconocer cuando un hombre tiene razón». Pedro le dio las gracias sin parar. Sentía el corazón pesado, pero firme. Acababa de romper el vínculo que los estudios utilizaban para controlar a todo artista que se atreviera a pensar por sí mismo. Cuando llegó al estacionamiento, encontró a Toño apoyado en el coche, jadeando. «Me enteré». «Pedro, estás loco. Te van a boicotear. Te van a borrar por completo». Pedro abrió la puerta del coche, se detuvo y soltó un suspiro. «Si quieren guerra, la tendrán. Pero no será mía. Será la suya contra lo que se avecina». «¿Y lo que se avecina?». Pedro miró al horizonte, pensativo, sabiendo que se le avecinaba una nueva etapa, quisiera o no. Viene México, el verdadero, el que no se compra con contratos. Toño se quedó en silencio. Pedro entró en el coche, arrancó el motor y se marchó. Mientras se alejaba, no se dio cuenta de que, en la ventana alta del edificio, el productor lo observaba con los ojos entrecerrados, no con derrota, sino con cálculo. Allí, en ese instante, comenzaba a gestarse una batalla invisible. Y sería mayor de lo que cualquier estudio podía imaginar. Porque cuando un hombre se niega a ser controlado, el mundo entero tiene que reorganizarse en torno a esa negativa.